El mundo de Lara no se derrumbó con un estruendo, sino con el roce silencioso de sus dedos contra una pequeña caja de terciopelo. Estaba en el estudio buscando unos documentos en el maletín de Marco. Eran casi las 2 de la mañana, y la Ciudad de México dormía bajo un manto de luces distantes, visibles desde el ventanal de su penthouse en Polanco. No era su aniversario, ni una fecha especial. El corazón, ese músculo traicionero que había aprendido a latir con calma y precisión, comenzó a martillarle en el pecho con una violencia desconocida. La abrió. Dentro, un delicado brazalete de diamantes brillaba bajo la luz de la lámpara. Enganchada al broche, una diminuta nota doblada le heló la sangre. Para que nunca olvides nuestras noches en la Riviera Maya. Tuya siempre, Sofía. La Riviera Maya, el supuesto viaje de negocios de Marco de hacía 2 meses. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. Cada detalle de las últimas semanas se estrelló contra ella como un tren a toda velocidad. Las llamadas susurradas, las llegadas tarde con excusas de tráfico imposible, esa nueva colonia que él usaba, y que no le había regalado ella. En ese instante, la esposa amorosa que había construido un imperio junto a su marido durante 20 años murió. Y en su lugar, con una frialdad que la sorprendió a sí misma, nació una estratega. Con manos que no temblaban, cerró la caja. La colocó exactamente donde la había encontrado y cerró el maletín. El silencio del apartamento era ahora un rugido en sus oídos. Lara, a sus 48 años, era la personificación del éxito. Gerente de un prestigioso banco, su vida era un ejercicio de control y elegancia. Sus trajes de diseñador eran su armadura, su peinado impecable un casco, y su mirada de acero, un arma que intimidaba a cualquiera en una sala de juntas. Había construido su carrera y su vida, con una paciencia casi depredadora, pieza por pieza, sacrificio a sacrificio. Y Marco había estado ahí, a su lado. O eso creía ella. Su rutina era un reloj suizo. Se levantaban a las 6, compartían un café en la terraza mientras planeaban el día, y se despedían con un beso que, hasta esa noche, había sabido a seguridad. Ahogar. Sus fines de semana eran para ellos. Cenas en los mejores restaurantes, escapadas a su casa de campo en Valle de Bravo, eventos sociales donde eran la pareja a la que todos admiraban. El matrimonio perfecto, el equipo perfecto. Pero ahora, de pie frente al ventanal, Lara veía las grietas en esa fachada perfecta. ¿Cómo no las había visto antes? ¿O simplemente había elegido no verlas? Recordó la vez, hacía un mes, que Marco canceló su cena de aniversario a última hora. Una emergencia en la oficina, mi amor. Te lo compensaré. Dijo por teléfono, su voz extrañamente distante. Ella le creyó. Le preparó la cena y la guardó, comiendo sola mientras veía las noticias. Recordó también cómo él había empezado a proteger su celular, como si fuera un secreto de estado. Si ella se acercaba mientras él escribía un mensaje, lo bloqueaba de inmediato con una sonrisa forzada. Cosas de trabajo, ya sabes, aburridísimo. Y ella, la mujer que analizaba balances financieros y detectaba fraudes millonarios, se tragaba esas mentiras tan simples, tan burdas. El amor, se dio cuenta con una amargura que le quemaba la garganta, era el punto ciego más grande de todos. La confianza, ese pilar sobre el que había construido toda su vida, se había hecho polvo, cada recuerdo feliz ahora estaba manchado de duda. Pensaba en Sofía cuando la abrazaba, le contaba a ella los mismos chistes que le contaba a su amante. La humillación era una ola de náusea que subía desde su estómago. No era solo el engaño físico, era un insulto a su inteligencia, a la mujer que había financiado sus primeros negocios, que lo había apoyado en cada fracaso y celebrado cada victoria como si fuera suya. Se movió por el apartamento como una extraña. Tocó el mármol frío de la cocina, la tela suave del sofá que habían elegido juntos, el marco de una foto en la pared, ellos dos, sonriendo en París, 10 años atrás. Una mentira enmarcada en plata. Todo en esa casa, en esa vida, se sentía ahora como un escenario. Una elaborada puesta en escena, donde ella había sido la única actriz que no conocía el guión. Marco dormía plácidamente en su cama, ajeno a la tormenta que se había desatado en el otro lado de la puerta. Lara lo observó desde el umbral por un largo minuto.
su respiración tranquila, su rostro relajado. Parecía tan inocente. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Alguna vez lo había conocido? El dolor era agudo, un cuchillo clavado en su pecho. Pero debajo del dolor, una furia fría y clara comenzaba a tomar forma. No iba a llorar. No iba a gritar. No iba a darle la satisfacción de verla rota. Si Marco quería jugar, ella le enseñaría cómo se jugaba de verdad. Se dio la vuelta y caminó hacia su propio cuarto de huéspedes, cerrando la puerta sin hacer ruido. La guerra no se había declarado, pero la primera batalla acababa de comenzar, y Lara la estratega ya estaba planeando su primer movimiento. El tablero estaba listo, las piezas en su lugar. Y ella no pensaba perder. A la mañana siguiente, Lara se despertó antes que el sol. No había dormido, pero su mente estaba más clara que nunca. Se vistió con un traje gris perla, afilado y sin concesiones, como su nueva determinación. Cuando Marco entró en la cocina, bostezando, ella ya le estaba sirviendo el café, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?», dijo ella. No era una pregunta. «Como un bebé. Soñé que estábamos en la playa», respondió él, dándole un beso en la mejilla. Lara sintió el impulso de retroceder, de limpiarse el rastro de su hipocresía. En lugar de eso, mantuvo la sonrisa. «Qué lindo. Yo tuve una noche de trabajo terrible, pesadillas con balances y auditorías». Comenzó la actuación. Cada día era un nuevo acto en el teatro de su propia vida. Le preparaba sus platillos favoritos, le preguntaba por su día con un interés fingido, y asentía mientras él le contaba mentiras sobre reuniones interminables y clientes difíciles. Se convirtió en una observadora, una espía en su propio hogar. Notaba cómo su teléfono vibraba, y él lo silenciaba con un movimiento rápido. Escuchaba el tono de su voz que se volvía más suave, casi meloso, cuando creía que ella no estaba cerca. La tensión en el penthouse era asfixiante, un veneno silencioso que lo impregnaba todo. Para Marco, era la vida de siempre. Para Lara, era un campo de batalla donde cada gesto amable era una maniobra estratégica. Él, ajeno a la tormenta que se gestaba, seguía tejiendo su red de engaños, sin saber que la mosca ya había visto la trampa, y ahora era la araña. La confirmación que necesitaba, la que convertiría su dolor en un plan de ataque, llegó una tarde de jueves. Él había llegado a casa temprano, inusualmente alegre. Dijo que iba a tomar una ducha rápida, antes de salir a una cena de negocios. Lara, desde su estudio, lo vio caminar hacia la terraza, teléfono en mano. El instinto la hizo seguirlo, ocultándose tras la puerta de cristal corrediza. Su voz era un susurro enamorado, un tono que ella no había escuchado en años. «Sí, mi vida, yo también te extraño». No, ella no sospecha nada, cree que soy el marido del año. Una pausa, una risa suave. «Claro que lo tengo todo planeado. En cuanto venda las joyas de la abuela, nos vamos. Ámsterdam como soñamos. Empezamos de cero, solo tú y yo». Las joyas de la abuela. El corazón de Lara se detuvo. No eran simples alhajas, eran el legado de su familia, el collar de perlas que su abuela usó en su boda, los aretes de esmeraldas que su madre le había regalado al graduarse. Eran su historia, su pasado, un tesoro de valor incalculable. Y él hablaba de venderlo como si fuera un simple objeto, para financiar una fuga con otra mujer. En ese instante, el dolor se evaporó. Lo que quedó fue una furia fría, pura y cortante como un diamante. No iba a robarle su futuro, iba a robarle su pasado. La traición ya no era solo emocional. Era un robo. Un acto de guerra total. Lara retrocedió sin hacer ruido. Se encerró en el estudio y su mente, entrenada para analizar riesgos y ejecutar estrategias complejas, se puso en marcha. La venganza no sería un arrebato de gritos y platos rotos, sería una obra maestra, precisa, silenciosa, letal. Al día siguiente, hizo una llamada a un viejo cliente, un joyero legendario en el centro de la ciudad, conocido por su discreción y su habilidad para crear réplicas indistinguibles. «Necesito un trabajo urgente», dijo Lara con una voz firme, «el más importante de tu carrera, y nadie puede saberlo».
Durante la semana siguiente, mientras Marco creía que ella estaba sumida en el trabajo, Lara ejecutó la primera fase de su plan. Una por una, llevó las joyas de la caja fuerte a la joyería. El artesano trabajaba de noche, replicando cada detalle, cada engarce, cada imperfección que las hacía únicas. El resultado fue asombroso. Imitaciones perfectas, hermosas y absolutamente sin valor. Una noche, en una operación clandestina y personal, realizó el intercambio. Con el pulso firme, abrió la caja fuerte de su habitación. Sacó el collar de su abuela, sintiendo el peso frío y familiar de las perlas verdaderas por última vez. Lo guardó en una funda de terciopelo, y en su lugar colocó la réplica. Hizo lo mismo con cada pieza. Los aretes, los anillos, las pulseras, las joyas verdaderas, su historia, fueron depositadas a la mañana siguiente en la bóveda más segura de su propio banco, bajo un nombre que solo ella conocía. La trampa estaba lista, solo faltaba el cebo. Ese viernes, durante la cena, Lara adoptó su mejor expresión de agotamiento profesional. «Marco, estoy muerta, tengo una conferencia de último minuto en Monterrey, todo el fin de semana, salgo mañana muy temprano». Él intentó disimular su alegría. «Oh, qué lástima, mi amor, pero bueno, el trabajo es el trabajo, te voy a extrañar». «Yo también», mintió ella, mirándolo a los ojos. «Oye, ¿me haces un favor? Estuve sacando unas cosas de la caja fuerte y no sé qué le pasa, no cierra bien, puedes echarle un ojo antes de que me vaya, no quiero dejarla así». Le estaba sirviendo su traición en bandeja de plata. Él, el ladrón confiado, asintió con una seriedad fingida. «Claro que sí, vida, no te preocupes por nada». El sábado por la mañana, Lara salió con una pequeña maleta de viaje. Pero no fue al aeropuerto, se dirigió a su oficina. El rascacielos estaba silencioso, vacío. Desde su despacho en el último piso, con la Ciudad de México a sus pies, comenzó el jaque mate. Mientras Marco, creyendo la casa vacía, forzaba con cuidado la cerradura defectuosa de la caja fuerte y llenaba una bolsa con joyas falsas, Lara abría su computadora. Como cofirmante y principal aval de todos los préstamos de su empresa, ella tenía el poder. Durante días, había reunido las pruebas. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban compras en joyerías de lujo que no eran para ella, boletos de avión a la Riviera Maya, retiros de efectivo inexplicables, mala gestión, desviación de fondos, fraude. Con una calma glacial, redactó los correos. El primero, al Consejo de Administración del banco que financiaba a Marco, adjuntando las pruebas y notificando el riesgo inminente de insolvencia. El segundo, a su abogado, dando la orden de ejecutar las cláusulas de garantía. A las 11 de la mañana, el investigador privado que había contratado le envió un mensaje. Sujeto saliendo hacia el aeropuerto. Vuelo a Ámsterdam despegando en 90 minutos. Lara miró el reloj. Esperó a que el avión de Marco estuviera en el aire, a 10.000 metros de altura, sin posibilidad de comunicación. Entonces, con un solo clic, envió los correos. Las cláusulas se activaron de inmediato, todas sus cuentas conjuntas fueron congeladas. Se emitió una orden de embargo preventivo sobre todos los activos a nombre de él. El coche, las acciones, la casa de campo. Las líneas de crédito de su empresa fueron canceladas. En cuestión de minutos, el imperio de Marco, construido con el dinero y el apoyo de ella, se convirtió en polvo digital. Él volaba hacia su nueva vida, sintiéndose el hombre más listo del mundo. No tenía idea de que, en realidad, volaba hacia la nada, con una bolsa llena de vidrio y un futuro que ya no existía. Lara se reclinó en su silla. Por primera vez en meses, respiró profundo. La guerra no había terminado, pero la batalla decisiva la acababa de ganar. Y lo había hecho sin levantar la voz, sin derramar una sola lágrima. Solo con la fría y satisfactoria precisión de la justicia. El avión aterrizó en Ámsterdam bajo un cielo plomizo que prometía lluvia, pero para Marco el mundo nunca había sido más brillante. A su lado Sofía, con los ojos llenos de un futuro deslumbrante, se aferraba a su brazo. Era la culminación de su plan, el primer día del resto de sus vidas. El hotel era una fantasía de lujo y diseño. Desde su suite, los canales serpenteaban como cintas de plata. «Lo logramos, mi amor», susurró ella, besándolo. «Dejamos todo atrás».
Esto es solo el principio, respondió él, sintiéndose invencible. En su maleta, envueltas en terciopelo, descansaban las joyas. Su pasaporte a una nueva identidad, a una vida sin Lara. Al día siguiente, caminaron hacia el distrito de las joyerías. Eligieron la tienda más exclusiva, un santuario de silencio y elegancia, con paredes de madera oscura y vitrinas que brillaban discretamente. Un hombre mayor, impecablemente vestido y con unos lentes finos sobre la nariz, lo recibió con una inclinación de cabeza. Marco, con la confianza de un rey, colocó las bolsas de terciopelo sobre el mostrador. Quisiera una tasación para estas piezas, dijo con un aire de suficiencia. Es una herencia familiar. Sofía observaba, conteniendo la respiración, mientras el experto sacaba la primera pieza, el collar de perlas de la abuela de Lara. Lo deslizó sobre un paño negro, su tacto era reverente. Luego, tomó su lupa. El silencio en la tienda se hizo denso, pesado. Marco sonreía. Sofía ya se imaginaba en un yate en el Mediterráneo. El joyero examinó el collar, luego los aretes de esmeraldas, después un anillo de zafiro. Su expresión no cambiaba. Pero algo en la quietud de sus manos delató una conclusión. Finalmente, se quitó los lentes y los miró. Señor, dijo con una voz neutra, casi aburrida, son unas réplicas excelentes, el trabajo es magnífico. Pero no tienen ningún valor real. La sonrisa de Marco se congeló. ¿Qué? Eso es imposible. Son antigüedades, valen una fortuna. Valdrían una fortuna si fueran auténticas, corrigió el hombre, empujando suavemente las joyas de vuelta hacia él. Estas son imitaciones de alta calidad, vidrio, zirconitas y perlas cultivadas con un buen baño. Lo siento. El mundo de Marco se inclinó sobre su eje. Sofía lo miró, su rostro una máscara de incredulidad y pánico. Marco, ¿qué está diciendo? Su voz era un hilo tembloroso. Debe haber un error. Usted no sabe lo que hace, espetó Marco al joyero, su voz subiendo de tono. El hombre simplemente levantó una ceja, no necesitaba discutir. La verdad estaba ahí, fría y sin valor, sobre el paño negro. Salieron de la tienda, y el aire frío de Ámsterdam los golpeó como una bofetada. La lluvia había comenzado, fina y helada. Regresaron al hotel en un silencio sepulcral. La negación de Marco luchaba contra una creciente ola de terror. Lara. De alguna manera, Lara. La humillación final llegó en el lobby del hotel. Era hora de pagar la cuenta de su suite de ensueño. Marco entregó su tarjeta de crédito principal, la que usaba para sus grandes gastos. La recepcionista la deslizó, 1, 2 veces. La miró con una disculpa profesional. Lo siento, señor. La tarjeta ha sido rechazada. Imposible. Inténtelo de nuevo, ordenó Marco, sintiendo un sudor frío en la nuca. La mujer lo intentó. El resultado fue el mismo. ¿Tiene otra forma de pago? Sacó otra tarjeta, rechazada. Y otra, rechazada. Sofía lo observaba, su rostro pasando de la confusión al horror, y finalmente, a un desprecio gélido. Desesperado, Marco sacó su teléfono para revisar su banca en línea. Sus manos temblaban tanto que apenas podía teclear la contraseña. Cuando la aplicación finalmente se abrió, la pantalla le devolvió el golpe de gracia. Saldo en cuenta principal, $0. Saldo en cuenta de inversiones, $0. Un mensaje en rojo parpadeaba en la parte superior, cuentas congeladas por actividad sospechosa. Se quedó sin aire, era como si su existencia digital, su identidad financiera, hubiera sido borrada de un plumazo. Sofía vio el pánico en sus ojos, la pantalla del teléfono, lo entendió todo en un instante. El hombre rico y poderoso que le había prometido el mundo era una farsa, un cascarón vacío. Me mentiste, siseó ella, su voz llena de veneno. No, Sofía, escúchame, es un error, lo arreglaré. No lo dejó terminar. El sonido seco de la bofetada resonó en el silencioso y lujoso lobby. Las miradas de los pocos huéspedes se clavaron en ellos. Eres un fraude, Marco, un pobre diablo, escupió las palabras, cada una un clavo en su ataúd. No vuelvas a buscarme en tu vida. Se dio la vuelta y, sin mirar atrás, caminó hacia la salida, su figura desapareciendo tras las puertas giratorias, llevándose con ella el último vestigio del sueño de Marco. Él se quedó allí, solo, con la mejilla ardiendo y un abismo abriéndose bajo sus pies.
El vuelo de regreso a México fue un purgatorio de 9 horas. Consiguió el boleto con el poco efectivo que le quedaba. Aterrizó en la Ciudad de México sintiéndose como un fantasma, un extranjero en su propia vida. El taxi lo dejó frente al imponente edificio de Polanco. Cada ventana iluminada parecía burlarse de él. Subió en el ascensor, con el corazón en un puño. Quizás Lara estaba allí. Quizás podía explicarle, suplicarle. Aún no entendía la magnitud del golpe. Abrió la puerta del penthouse. El silencio lo recibió. Un silencio diferente, absoluto. La luz de la ciudad entraba por los ventanales, iluminando un espacio que ya no era su hogar. Sus trajes no estaban en el armario. Sus libros no estaban en los estantes. Sus fotos habían desaparecido. Lara había borrado su existencia de la casa con una precisión quirúrgica. Y entonces lo vio. Sobre la mesa de centro de mármol donde antes había libros de arte, solo había una caja. La misma caja de terciopelo que contenía el brazalete de diamantes falsos. A su lado un sobre con el membrete del bufete de abogados más caro de la ciudad. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro una sola hoja. No era una carta de Lara, era un documento legal. La notificación de una demanda de divorcio por adulterio y fraude. Un listado de las cláusulas de garantía que ella, como principal aval de sus negocios, había ejecutado. La cancelación de todas sus líneas de crédito. La orden de embargo de todos sus activos. La casa de Valle de Bravo, el coche deportivo, las acciones. Todo. La última línea era un epitafio a su vida anterior. Se le notifica que todas las deudas empresariales, ahora en situación de impago, recaen exclusivamente sobre su persona. Marco se derrumbó en el sofá. El imperio que creía haber construido, que pensaba robar, nunca había sido suyo. Solo era un castillo de naipes sostenido por la confianza de Lara. Y ella acababa de soplar. Abrió la caja. Dentro, las joyas falsas brillaban bajo la luz. Una burla perfecta. Un recordatorio resplandeciente de lo estúpidamente ciego que había sido. Había subestimado a Lara. Había confundido su amor con debilidad. Y ahora, en la ruina de su propia creación, entendió que ella no solo le había ganado el juego. Ella había sido el tablero, las piezas y la jugadora. Y él solo había sido un peón sacrificable. Los meses que siguieron fueron un lento y metódico desmantelamiento de una vida. Para Marco, el regreso a México fue un aterrizaje forzoso en la realidad. El imperio que creía suyo se había esfumado. Los amigos que antes le palmoteaban la espalda en los clubes más exclusivos, ahora no le devolvían las llamadas. Su nombre, antes sinónimo de éxito, se convirtió en un susurro de advertencia en los círculos financieros. El hombre que lo había perdido todo por una aventura, el tonto que había subestimado a su esposa. Cada intento de reconstrucción se topaba con un muro invisible, un muro erigido por la reputación impecable de Lara. Intentó conseguir nuevos préstamos, pero ningún banco confiaba en él. Buscó socios, pero nadie quería asociarse con el fraude. Se vio obligado a vender su coche deportivo por una fracción de su valor, solo para pagar las deudas más urgentes. El hombre que había habitado un penthouse en Polanco terminó alquilando un pequeño apartamento en una colonia anónima, donde el único lujo era el recuerdo amargo de lo que había perdido. El reflejo que le devolvía el espejo ya no era el de un tiburón de los negocios, sino el de un hombre envejecido, con la derrota grabada en cada línea de su rostro. Estaba solo. Sofía había desaparecido como un espejismo, bloqueándolo de todas las redes sociales. Sus viejos amigos lo evitaban. La soledad era un eco constante en las paredes vacías de su nueva vida, un castigo mucho más cruel que la simple pérdida de dinero. Pasaron 2 años. El tiempo, ese escultor implacable, había moldeado 2 destinos muy diferentes. Lara ya no vivía en Polanco. Se había mudado a un elegante apartamento en la colonia Condesa. Un espacio más pequeño pero infinitamente más suyo. Las paredes estaban adornadas con arte que ella misma había elegido. Y los estantes, llenos de libros que siempre había querido leer. El aire olía a café recién hecho, y a la libertad de no tener que dar explicaciones a nadie. Había dejado su puesto en el banco para fundar su propia consultoría financiera. Un negocio que floreció gracias a su reputación de ser brillante, implacable y sobre todo, honesta. Ya no usaba sus trajes de diseñador como una armadura, sino como una elección,
Su sonrisa era más frecuente, más genuina. Había redescubierto amistades antiguas, las que no se basaban en el estatus social, sino en el afecto real. Sus fines de semana ya no eran eventos sociales forzados, sino paseos por el parque, visitas a mercados de antigüedades y cenas tranquilas con la gente que la quería por ser ella, no por ser la esposa de alguien. Una tarde de otoño, mientras estaba sentada en la terraza de su café favorito, lo vio. Marco estaba al otro lado de la calle, esperando para cruzar. Llevaba un traje gastado que le quedaba un poco grande. Su pelo estaba más canoso y caminaba con los hombros encorvados, como si llevara un peso invisible. Sus miradas se cruzaron por un instante, un segundo que contuvo 20 años de historia. En sus ojos ella no vio odio, ni siquiera lástima. Vio a un extraño, un fantasma de un pasado que ya no le pertenecía. Él desvió la mirada primero, avergonzado, y se perdió entre la multitud. Lara tomó un sorbo de su café, sintiendo el calor en sus manos. No hubo satisfacción en su ruina, solo la tranquila confirmación de que había tomado el camino correcto. La traición no había sido el final de su historia, sino el prólogo forzado de una nueva. Había sido un fuego que lo había consumido todo, pero de las cenizas, ella había resurgido. No era la misma mujer que buscaba documentos en un maletín a las 2 de la mañana. Era más fuerte, porque conocía su propia capacidad para sobrevivir. Era más sabia, porque había aprendido que la confianza es un regalo que debe ganarse. Y sobre todo, era más libre, porque había descubierto que su valor nunca había estado ligado a un hombre, a una casa o a un apellido, sino a la fuerza indomable que siempre había llevado dentro. El dolor había sido el precio, pero la libertad era la recompensa, y valía cada centavo. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.